Una noche yo venía de acompañar a un grupo de actores en una marcha con un grupo de indígenas que estaban pidiendo por sus derechos en la Feria del Libro. Se iba a presentar un libro en esa feria y este grupo de indígenas lo que pedía era no que se prohibiera ese libro, sino que la gente supiera que en ese libro se estaba contando una historia sobre su pueblo que no era la verdadera. Entonces querían por lo menos levantar la mano y decir, acá está también nuestra verdad, que quizás es diferente a la que está presente en el libro y que es necesario que conozcamos también. Salimos de la Feria del Libro, de acompañar a los indígenas y yo de aprender, porque ellos hablaron absolutamente desde el corazón. Algunas palabras que decían eran en sus lenguas y yo no las entendía y a la vez sí las entendía. Y esto habla de esa magia que quiero, que es por qué a veces entendemos a alguien que nos habla en otro idioma. Y salimos de la Feria del Libro y fuimos hasta Plaza Italia, un lugar ahí en Palermo, en Buenos Aires. Y a unos metros nuestro había un colchón matrimonial, donde estaban sentados un grupo de 6 a 10 chicos que debían tener entre 6 y 15 años. Y los miré por un rato, absolutamente conmovido, impresionado también con lo que estaba viendo. Era un grupo de chicos fumando pasta base de cocaína e inhalando pegamento con una bolsa. Yo venía de realizar algunos programas testimoniales, un programa que yo hacía que se llamaba Ser Urbano, y había hablado con mucha gente a la que yo creía muy distante, muy lejana a mí, pero que había terminado entendiendo que estamos pegados, todos estamos juntos, estamos latiendo un mismo corazón, aunque no lo entendamos. Y decidí acercarme a ese grupo de chicos. Veía que en general esa acción de los chicos de fumar pasta base o de inhalar pegamento era algo que de alguna manera alejaba a la gente y yo necesitaba acercarme a ellos porque de alguna manera sentía que era acercarme a mí mismo, a mis propios problemas, a mis propias oscuridades y a mis propias locuras. Y me senté con ellos en el colchón y empecé a hablar con ellos. Y en un momento le dije a uno que estaba sentado a mi lado, que tenía 11 años, que estaba con la bolsa de pegamento, y le dije, ¿por qué no dejas la bolsa? Y me dijo, ¿y qué agarro? Y fue una primera piña a mi posición de clase media, de decir, claro, qué fácil es decirlo, qué difícil es entender, ponerse en el lugar del otro o entender claramente qué es lo que el otro está viviendo. Y me quedé en silencio un rato porque no tenía respuesta y prefería no decir alguna idiotez. Hasta que en un momento le dije, ¿no te gustaría pintar, dibujar, escribir, fotografiar? Y este chico, Ale, con sus 11 años, me contestó lo siguiente, y yo juro, y esto lo digo siempre, no voy a cambiar ni una coma de lo que me dijo. Me dijo, sí, yo necesito un lugar para expresar lo que me pasa. Y fue el comienzo de un nuevo nacimiento en mí, que es, entendí que algo que yo me había preguntado 30 años de mi vida, estaba naciendo. Algo que yo había querido parir durante muchos años, estaba naciendo en ese preciso instante, y el partero, el obstetra, era un chico de 11 años, que ayudaba a que yo entendiera desde dónde yo podía ser más yo todavía, y ayudar a que otros también sean. Y también ellos me ayudan a mí a ser. Y dije, voy a organizar, voy a armar un espacio, voy a facilitarles un lugar. Conozco músicos, conozco pintores, conozco fotógrafos, soy actor. Y ahí nació un espacio que se llama la Casa de la Cultura de la Calle. Yo lo soñé como una gran casa
donde yo quería que los chicos vivieran, chicos que estaban en la calle, o chicos que salieran de correccionales o de hogares, o chicos que simplemente necesitaran un lugar donde pasar la noche y vivir. Yo quería que durmieran ahí, que a la mañana se levantaran, que fueran al colegio, y que cuando volvían del colegio mi sueño era que tuvieran clases de teatro, de música, de pintura, como si fuera una academia de artes, y que a la noche funcionara un teatro, una sala de exposiciones, donde ellos pudieran hacer sus obras, exponer sus fotografías, pinturas, y que fuera un teatro más, un centro cultural más de la ciudad de Buenos Aires, donde la gente pudiera ir, pagar la entrada para ver la obra, y los chicos pudieran entender que podían vivir, pudieran armar una cooperativa para vivir de lo que hacían, de lo que eran, de lo que sacaban. Fue muy complicado armar ese espacio, porque fui y golpeé muchas puertas y me dijeron que no, o me pedían fotografiar a los chicos para darme una casa. Fui a ver empresas y les pedí ayuda. Me dijeron, bueno, pero ponerle la gorrita a los chicos. Y también decidí no. Y en definitiva terminé armando un espacio que es ambulatorio, donde nosotros vamos, un grupo muy grande de personas, y empezamos trabajando con 20 chicos en un hogar, y en ese hogar empezamos a dar clases de teatro, fue lo primero que hicimos. Terminamos trabajando con 2.500, 3.000 chicos en todo el país. Pero ese trabajo que realizamos, que es un trabajo muy hermoso, porque es un trabajo que realizamos los dos, el tallerista y el chico, o los chicos, es también por momentos un trabajo muy duro porque hay algunas situaciones que no se pueden solucionar. Aunque uno ponga todo su corazón y todo su amor, algunos de esos chicos, quizá por los cachetazos, quizá por la espalda de una sociedad, de una familia, de gobiernos, algunos de ellos ya están condenados a un naufragio y caen en el camino. Pero empiezan a ocurrir algunas cosas que son las que empiezan a darle a uno la pauta de que todo tiene algo de sentido. En un momento determinado, entra a la Casa de la Cultura de la Calle. Empezamos nosotros a trabajar en unos barrios. Cuando digo entra a la casa, me refiero a algo que esta charla se llama la casa abierta. La casa de la Cultura de la Calle también es esto, ¿no? Y yo soy parte de eso y ustedes también son parte. Y no es una creación mía, es una creación, por eso digo, es un corazón. Alguien me bajó esa idea, alguien nos bajó esa idea, a todos los que la hacemos. Y la Casa de la Cultura de la Calle es un lugar absolutamente abierto. Pero yo digo, entra o salimos nosotros. Empezamos a trabajar con un chico que casualmente se llamaba Alejandro. Y era un chico que había estado internado a punto de morir por pasta base de cocaína, también por Paco, a los 6 años. Había tenido una sobredosis y había sido internado. Cuando salió nosotros empezamos a trabajar con él. Empezamos a darle clases de teatro a un chico que no miraba, que no levantaba la vista, a un chico que no hablaba, pero que lentamente, a medida que iba pasando el tiempo, empezó a levantar la vista, empezó a mirarnos, empezó a mirarse. El otro es un faro, ¿no? En la vida, cuando estamos perdidos, el otro nos refleja algo de nuestra propia historia. Y empezó a mirarnos, empezó a reconocerse, empezó a disfrutar, empezó a hablar en las improvisaciones de teatro. Hasta que un día, a fin de ese año, que fue el año de su despertar también, hubo una muestra de teatro, de todas las disciplinas en las que nosotros trabajábamos. Y era una muestra que se hacía en un teatro muy grande, un teatro de 500 personas. El teatro estaba lleno y yo estaba sentado con mi padre, que todavía vivía, que era el director artístico de la Casa de la Cultura de la Calle.
Y yo estaba fascinado con todo lo que iba viendo. Iban entrando grupos y hacían sus obras, sus sketches, o cantaban o bailaban, o nos mostraban sus dibujos, sus pinturas. Pero yo estaba esperando a ese chico que simbólicamente representaba a casi todos los que uno ve en la calle y que más allá de que hay muchos gobiernos y políticos que creen que cada vez hay que bajar más la edad para meterlos más rápido adentro y no adentro de espacios bellos, creativos, sino dentro de cárceles, dentro de espacios en general represivos. Ese chico, que en ese momento ya tenía 8 años, Alejandro representaba a todos esos. Él era todos esos. Él era todos nosotros también. Hasta que en un momento determinado le tocó entrar a su grupo y actuar. Y salió, y mi mirada, más allá de que estaba con todo el grupo, estaba fija en él. Y bailó y cantó con una alegría en la vista, en la mirada, en su cuerpo, que lo digo hoy, y más allá de que yo soy actor y me dedico a esto, hoy no estoy actuando nada. Vuelve a aparecerme la emoción de ver a un pibe que estaba sin hablar, sin levantar la vista, bailando, disfrutando y riendo. Y en ese momento yo entendí algo, pero todavía me faltaba entender algo más. Cuando terminan su representación, se paran los 8 niños que formaban parte de ese grupo y empiezan a saludar. Mientras todos nosotros, que estábamos sentados en el público, aplaudíamos. Y el único que no hacía el gesto del saludo típico de un actor o de un artista era Ale, que estaba mirando fascinado el aplauso de todos nosotros. Y yo tenía la vista fija en él. Hasta que en un momento, después de unos minutos, se van sus compañeros, después de un minuto de aplausos, fascinados también, y se queda Ale solo. Y todos nosotros, que seguíamos aplaudiendo, empezamos a bajar el aplauso. Y Ale nos miraba a todos nosotros y se acercó al borde del escenario y agarró un micrófono que había. Y nos siguió mirando, el silencio del teatro era enorme, y Ale dijo: hoy es el día más feliz de mi vida. Dejó el micrófono y se fue. Y yo lo miré a mi padre, que estaba al lado, y lloraba. Y empecé a llorar por mi padre. Y miré a alguien que estaba a mi izquierda, que era una actriz, que había ido a verlo, y lloraba. Me di cuenta que estábamos todos llorando. Y en realidad estábamos llorando, creo, por esto, ¿no? Por vernos en el otro. Por entender que esa felicidad de un pibe no es la de ese pibe. Es la de ese pibe y es la mía. Y después charlé con él y ahí terminé de entender algo más. Que yo le pregunté por qué había dicho eso y él me dijo que había entendido una cosa a sus 8 años. Tampoco le cambio una coma. Que es que el ruido del aplauso es el mismo ruido que el de un cachetazo. Y que había podido cambiar cachetazos que recibía por aplausos y que por eso era el día más feliz de su vida. Y yo me imaginé la noche de Ale en el hogar en el que él vivía, porque no vivía con sus padres, vivía en un hogar, solo en la cama, y empecé a imaginar las camas de todos los chicos de ese hogar, y empecé a pensar en que a estos chicos, a la mayoría de ellos, nunca les han cantado una canción de cuna. Y pensé, eso es lo que quiero ahora generar con la Casa de la Cultura de la Calle. Canciones de cuna, un disco de canciones de cuna escrito por ellos, canciones escritas por ellos. Fui a ver a muchas personas, productores de música, y me decían,
no es viable, no. ¿Qué querés hacer con eso? Le digo, canciones de cuna escritas por ellos y después dársela a músicos. Seguramente si llamo a algunos músicos me van a decir que sí y van a ponerle melodía, música a esas canciones. Y así empezó el proyecto. Mi padre me insistió en que sí teníamos que hacerlo y hacia allá fuimos. Hicimos un trabajo muy hermoso de canciones de cuna que forma parte de un trabajo mucho más amplio que nosotros hacemos con cada uno de los chicos y que los chicos hacen con nosotros. Y ya a esta altura mezclaría todo. Nosotros somos los chicos. Los chicos escribieron canciones de cuna porque además era un hecho reparador. A ellos no les habían cantado una canción de cuna, pero ellos iban a cantarle una canción de cuna a sus hijos. Y de alguna manera era cambiar una realidad, era cerrar o abrir un círculo nuevo, o dejar atrás círculos viciosos que se repiten tristemente en nuestras sociedades. Y empezaron a trabajar hermosamente y terminaron componiendo unas canciones. Las canciones obviamente son algunas bellísimas, otras son crudísimas, porque el arte que a mí me ha servido para expresarme en la vida y también para dejar atrás un montón de demonios. Yo también consumí sustancias que en realidad no me acercaban a nadie, al contrario, me alejaban de mí más que de nadie. Esas canciones de cuna las tiramos y por eso voy tomando cosas que escuché de las charlas anteriores o de las canciones anteriores. Esas canciones de cuna, las letras, las tiramos como botellas al mar. Esas canciones se las mandamos a un montón de músicos con la esperanza de que le pusieran melodía. Y algunos músicos inmediatamente respondieron. Y como esas canciones, esas botellas, estaban arrojadas con amor, porque una botella puede partirse para amenazar a alguien, una botella puede alcoholizar, emborrachar a muchos y marear y nublar nuestras vistas, una botella también es un mensaje hacia algún lugar. Una botella puede estar cargada de amor y así fue hecha. Así fue llenada esa botella con amor y la devolución que vino de cada uno de los músicos fue un poco también lo que decía Aníbal, el poder ir hacia la meta juntos. No importa a esta altura quién cruce antes, ¿no? Digo, cruzamos todos. Si cruza uno, cruzamos todos. Así es la humanidad también. Hoy pensaba en la caverna de Platón. Y también pensaba recién, mientras escuchaba los compañeros anteriores, en las estrellas, ¿no? Yo vivo en una ciudad donde miro al cielo y no veo una puta estrella. Y salgo y hay otra realidad. Entonces cuando uno sale de la realidad que conoce, entiende que hay otra. Cuando uno sale de esto, entiende que existe esto. Cuando uno sale de las luces que enceguecen, te das cuenta que hay otras luces que guían. Y entonces, así como Spinetta se tomó un tiempo para escribir, así como músicos uruguayos como Fernando Cabrera, Hugo Fatoruso, o en el segundo disco, Martín Buscaglia, le fueron poniendo amor. Yo quiero contar, y con esto voy cerrando, en realidad voy abriendo también, porque ojalá la Casa de la Cultura, que tiene una dirección en internet, que creo que es la primera vez que la voy a compartir porque siempre estoy como bastante lejos de estos temas cibernéticos, pero en realidad ayuda porque, como digo, es una casa abierta donde cada uno puede sumar lo que sea. La dirección es www.cacuca, Cacuca es cacuca.org.ar. Quiero contar algo antes de cerrar, que es lo que ocurrió con el primer músico al que yo llamé.
Y por eso digo que el amor vuelve con amor. No lo dije yo, lo dijeron los Beatles, ¿no? El amor que vuelve es el que diste, lo dicen los líderes espirituales desde el comienzo de la historia. Un día yo llamo por teléfono con mucho miedo, porque me daba miedo ir con el proyecto hacia adelante. Y uno en estas charlas de lo que estamos hablando es del miedo y de vencerlo. Llamo a Ricardo Mollo y suena el teléfono, suena un par de veces y del otro lado me dicen, ¡hola! Le digo, ¿Ricardo? Sí, ¿quién es? Le digo, Gastón Pauls. Silencio. Le digo, soy Gastón. No entiendo, me dice. Le digo, Gastón Pauls. Me dice, no entiendo cómo te atendí, porque estoy en la montaña, en Tilcara, en un lugar donde no hay señal. No entiendo cómo sonó mi celular. Digo, bueno, mira, perdón, entonces ¿querés que te llame? No, decime porque si es tan mágico, algo debe estar pasando. Digo, mira, te llamo por un disco de canciones de cuna. Me dijo, dale, a ver, contame, le cuento. Le digo, te mando las letras. Me dijo, mándamelas y yo cuando bajo a Tilcara me meto en una computadora y leo todas las letras, elijo una y después te llamo y te doy la canción en algún momento. Dije, bueno, dale, gracias, chau. Le mandé las canciones, las letras y dije, bueno, en un mes y medio, 2 meses me va a llamar. Y al otro día suena el teléfono mío, me dice, Gastón, soy Ricardo. Digo, ¿qué haces, Ricardo? ¿Ya estás en Tilcara? Me dijo, sí, ya tengo la canción. Digo, ¿cómo tenés la canción? Me dijo, sí, es que elegí una que es súper simple y ya le puse música y quiero que mañana la vengas a escuchar. Yo vuelvo a Buenos Aires, me decía él, y nos encontramos en mi casa. Digo, dale. Y fui a la casa de Ricardo y puso la canción y obviamente soy una llorona al final, les digo, lloré toda la canción por varias razones, porque era la primera canción, porque me había traído unos muñequitos de Tilcara que después usamos como tapa de disco, porque esa canción que él eligió, la letra, era de Nay, y Nayeli es una de las chicas que yo más amo de la Casa de la Cultura de la Calle, y que además es fanática de Ricardo Mollo. Ricardo no lo sabía. Entonces empiezo a decir cómo se unen partes de corazones para armar un corazón más grande. Y además porque mi padre había insistido mucho para que ese disco se llevara adelante y ya no estaba presente en este plano, estaba en algún otro plano, en alguna otra dimensión. Y también de eso hablábamos hoy, ¿no? Cuando uno corre tantos kilómetros, uno entra en otra dimensión. Uno deja de entender que uno corre sobre tierra y también entender que estás conectado, como diría Charly García, con todo lo demás, comunicado con todo lo demás. Y de alguna manera entonces quiero cerrar con eso, con el encuentro, con el puente entre una chica que pudo cantar una canción de cuna, escribir una canción de cuna para una hija, con un músico que se junta con esa poesía y terminan componiendo algo juntos. Eso para mí es llegar juntos a la meta. La Casa de la Cultura de la Calle sigue trabajando, sacó el segundo disco, vamos por un tercero. Ese es simplemente la cara visible de un trabajo, como dije al principio, cotidiano, a veces bellísimo, a veces tristísimo, que a mí me permitió encontrarme conmigo mismo, me vuelvo a perder y me vuelvo a encontrar. Y en la canción que van a escuchar ahora, que es yo creo la canción más simple de los dos discos. Hay canciones muy tristes, muy delicadas, muy profundas, muy densas, como decía Alfredo, la palabra densa, y densa desde el más bello lugar de la palabra también. Y esta es la más simple. Y yo quiero cerrar con esta canción, porque esta canción en un espacio como este, tan poco contaminado, tan puro todavía, me parece que es el homenaje que yo quiero hacer a muchos de los chicos que no están más, a Alejandro,
que fue el primer chico que me dijo que él necesitaba un lugar para expresar lo que le pasaba y que no vi nunca más. Y después para los que han caído, para los que no están hoy presentes, algunos porque también se fueron a otro plano, y algunos porque decidieron que era mejor no seguir con la expresión artística, pero brindo y propongo escuchar esta canción para los que van a venir también, para los que ustedes también en sus vidas puedan convocar, para los que ustedes puedan abrazar, que en realidad no es más que, como dije antes, un abrazo de uno con uno mismo, ¿no? Así que, en realidad mi charla termina acá, pero la charla en realidad sigue, porque todo esto que estamos haciendo es música.